hacer una pregunta? ¿Cómo no? Obvio, para eso estamos. Cuénteme. A mí se me bloqueó un poco la cabeza con el tema de los folículos primordiales. Con respecto a ver si están formados por la bogonia, si son dos cosas obviamente relacionadas, pero cómo las entrelazo? Ustedes cuando leyeron o vieron la clase, vieron que tenemos un aparato reproductor masculino y uno femenino. Ambos Sí, comparten similitudes en cuanto a que tenemos genitales internos y genitales externos. Genitales internos es donde se produce las células especiales que se van a unir, ¿sí? El óvulo y el espermatozoide, y los genitales externos serían todos los que están por fuera, los que sirven para la reproducción, ¿sí? Los que sirven para esto de sentir el placer a la hora del coito para que la especie tenga más deseos de reproducirse. Entonces, los genitales internos en el hombre, el testículo, básicamente como gónada, y el ovario en la mujer. Son los que producen las gónadas que producen las células especiales. Dentro del testículo hay unos conductos que se llaman conductos seminíferos, hay una célula especial de sostén, que es la célula de Sertoli, y en ese conducto están todas las espermatogonias, las células especiales que se van a dividir por meiosis, un tipo de división muy especial que ustedes lo habrán visto en el CBC, en biología. Y esas células especiales, que son las espermatogonias, van a darme espermatogonias A, se van a dividir en espermatogonia A y B. Toda espermatogonia A, que es el origen de las células de los espermatozoides, se dividen espermatogonia A en espermatogonia A y B. Las A, como siguen dando A, siguen perdurando años y años, no se agotan nunca. Y la espermatogonia B es la que se va. Esperen si podemos dibujar una pizarra. Mira, va a ser más lindo si podemos. Bien. ¿Todos ven una pizarra blanca? Sí, se ve. sí, pero Buenísimo. Listo. Entonces, en el caso del hombre, hay una célula muy especial que es la espermatogonia, que vamos a ver que es donde se originan los espermatozoides, que eso se produce en el testículo, que es la gónada sexual masculina. Y en el caso de la mujer, tenemos la ovogonia. Espermatogonia, hombre, ovogonia en la mujer. Espermatogonia en el hombre. Tenemos todas, se llaman espermatogonias A, y se van a dividir en el testículo. ¿Puede ser que estén todos jugando con la pizarra o no? Sí. ¿Puede ser que estén tocando la pizarra ustedes y estén moviendo las imágenes? No sé cómo bloquear el resto. Creo que es por el mouse que lo mueven en la pantalla. Sí, no se preocupen. Yo tendría que poder bloquearlos a todos ustedes para que ustedes no utilizaran. Bien. Ya resolveremos ese problema. Ustedes no se preocupen. Aumenten la imagen donde estoy yo, les voy mostrando con las manos algunas cosas muy simples para llegar a la pregunta que hicieron con respecto al folículo. Entonces tenemos que las gónadas en el hombre testículo, en la mujer ovario. Testículo, las células especiales se llaman espermatogonias A. Y esas se van a dividir por mitosis y dar siempre de espermatogonia A, una espermatogonia A y una B. La B es la que va a hacer la meiosis y dar espermatozoides. Y la A siempre va a quedar como reservorio. Por eso los varones siguen produciendo células especiales, espermatozoides, toda su vida. Pueden tener 80 años y seguir produciendo espermatozoides, porque siempre dejan de reserva espermatogonios A. El espermatogonio B inicia la meiosis 1, meiosis 2, produciendo espermatocitos 1, espermatocitos 2. ¿Sí? Luego hace espermiación y produce espermatozoides. Ahora, en la mujer, para llegar a la pregunta que me hizo su compañera, esta célula especial es la ovogonia, y esta ovogonia se produce en la segunda semana de vida intrauterina. Miren esta locura. Ustedes cuando tenían 2 semanas de desarrollo, o sea que sus madres embarazadas de ustedes, a las 2 semanas no tenían ni idea que estaba embarazada, y ya separaba células especiales.
Si van a ser varones, espermatogonias, y si van a ser mujeres, ovogonias. Estas ovogonias, en la segunda semana, van viajando por la tercera semana en lo que es el saco vitelino y van a llegar al ovocito, al ovario en formación para la cuarta, quinta semana. En la cuarta, quinta semana de vida intrauterina, o sea que después del ciclo sexual sería la segunda semana de atraso en sus madres, esta célula se va a rodear con las células del ovario. La ovogonia se rodea con células que están en el ovario. Las células del ovario se llaman células foliculares. Estas células foliculares del ovario rodean la ovogonia y se llaman folículos primordiales. Entonces, cuando hablemos de folículos, los que están en el ovario cuando empieza la vida son folículos primordiales. Y listo. ¿Qué es una ovogonia? Que era una célula especial que hace meiosis con células del ovario, células foliculares que le rodean. Y eso va a quedar así, se va a multiplicar por mitosis para llenar los ovarios con millones de folículos primordiales. Ustedes cuando tenían 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 8, 9, 10, 11 y 12 semanas de vida intrauterina, están multiplicando esos folículos primordiales para tener millones de folículos primordiales. Pero solo lo hacen hasta el tercer mes, algunos hasta el quinto mes, y dejan de producir folículos primordiales. Sí. Entonces, la ovogonia cuando llega al ovario y es rodeado por los folículos, ahí ya nombramos folículos primordiales. Y eso en la tercera semana. Y recién cuando llegan a la pubertad, van a ustedes a activar y formar folículos primarios, secundario en crecimiento, antral, y se va a expulsar uno. Pero toda esa cadena se va a producir después. Entonces, el primer paso es saber que el folículo primordial se forma a partir del primer mes, cuarta semana, cuando llegan las células germinales al ovario. Folículos primordiales, que es una célula germinal con células foliculares planas a su alrededor. Una sola capa de células planas alrededor. Folículo primordial. Y ese folículo es el que se multiplica por mitosis entre el tercer y quinto mes para formar millones en el ovario. Pero luego de esa producción de millones, ya no se producen más. Y solo se van atrofiando y se van perdiendo para cuando ustedes, al momento de nacer, solo me quedan entre 700.000 a 4 millones. Y cuando llegan a la pubertad, entre 400.000 a 700.000. Se van perdiendo un montón en el camino. Y luego todos los meses van produciendo 10 a 15 nuevos estímulos. Se libera uno en cada menstruación y el resto se pierde. O sea que se van atrofiando y se van perdiendo. Por eso la mujer cuando llega entre los 35 a 55 años, ya terminó de producir todos los que tenía y no puede quedar embarazada. ¿Sí? Se atrofian, se pierden. A diferencia del hombre que siempre va produciendo uno de reserva, que el espermatogonio A producía un A y el A producía un A y B, como siempre tiene uno de reserva, puede producir toda su vida. La mujer no, se van agotando. Tiene un montón que se van atrofiando con el paso de los años, de los meses. Entonces, espermatogonio A. En el caso del hombre, produce espermatogonio A y B. Y ahí hablo del ciclo sexual masculino. El ciclo sexual masculino dura aproximadamente unos 62 días. Es el tiempo que tarda un espermatogonio A en producir un B y el B producir meiosis para dar espermatozoides. Pero miren esto, el ciclo es continuado. Hoy empiezo a producir los espermatozoides para dentro de los 62 días. Mañana empieza una nueva producción para los espermatozoides dentro de 63 días. Pasado empieza una nueva producción, con lo cual todos los días tengo producción de espermatozoides. No es que es un ciclo como en la mujer que termina y vuelve a empezar. Es continuado. Yo hoy estoy produciendo espermatozoides para dentro de 62 días. ¿De qué me sirve esto? Entender que si yo hoy, por ejemplo, tengo mucha fiebre, aumenta mi temperatura, mis espermatozoides dentro de 62 días no van a ser tan productivos. Si yo mañana estuviese jugando a la pelota, un pelotazo en los testículos, se me inflama un montón, mis espermatozoides de mañana para dentro de 63 días no van a ser tan efectivos. ¿Se entiende? ¿Tá? Todos los días voy produciendo para dentro de 62 días. Es más o menos el ciclo.
Eso es importante, por ejemplo, la gente que está buscando quedar embarazada y tiene dificultades, trata de optimizar todo, ¿sí? Todos los recursos. En el caso de la mujer, vamos a ver con el ciclo sexual femenino que también uno puede optimizar, ¿sí? Uno sabe que el momento de la ovocitación, cuando ovula la mujer y libera el ovocito, ese ovocito es muy, muy fértil las primeras 12 horas, máximo 24. Después ya pierde efectividad para fecundarse ese ovocito. Por eso las mujeres cuando quieren quedar embarazadas buscan en su ciclo sexual el día justo de la ovulación y tienen relaciones ese día, ¿sí? Si bien uno puede tener relaciones el día anterior o el día después y el espermatozoide vivir un poco más y vivir más el ovocito, pierde efectividad, ¿sí? Podemos saber que hay muchos motivos por los cuales pierde efectividad. Por eso hay que ir jugando entre el ciclo sexual masculino, el femenino, además de hacerse estudios y chequeos, ¿sí? Para buscar cuál es el mejor momento. O dicho de otra manera, quien no quisiera quedar embarazada, hay que utilizar métodos de barrera como el preservativo, masculino o femenino, pero también uno puede optimizar en el caso de que estén casadas legalmente, que ambos hayan hecho estudios y estén sanitos y limpitos los dos y no quisieran cuidarse, ¿sí? Pero quieren disminuir la posibilidad de quedar embarazada, pueden jugar con el ciclo sexual femenino, alejarse del día de la ovocitación o llamado ovulación, alejarse por lo menos 5 días antes y 5 días después, y disminuyen la posibilidad, ¿sí? Esa es otra opción, pero recuerden que es muy poco efectivo, la mayoría de la gente suele pifiarle, y más cuando uno está en el momento, hace mal las cuentas, hace cualquier cosa porque está pensando en otra cosa. Así que ojo, preservativo para todos, ¿sí? Después las pastillas ayudan un montón, así que preservativo más pastillas sería un golazo. Y después hay otros métodos anticonceptivos que lo charlamos después en el video. Y para terminar con la pregunta clave, que me colgué un montón, mil disculpas, el ovocito, la ovogonia, llega al ovario, se reúne con las células del ovario, folículo primordial. Así quedan, empieza la meiosis 1, entre el tercer mes al quinto mes, y todos esos folículos primordiales se llaman folículos primarios. Y así, folículos primarios, en la meiosis 1 quedan frenados hasta la pubertad. En la pubertad, de esos millones, no sé, poner que llegamos a 700.000, de esos 700.000 que están en el ovario, folículos primarios, un grupito de 8, 10, 12 se activan y empiezan folículos secundarios, secundario en crecimiento, secundario con líquido antral, que se llama folículo antral, y uno es el que más crece de todos, que es el que se libera, que se llama folículo de Graf. Esa cadenita de folículos, uno se expulsa, y cuando se expulsa, ese es el que tiene posibilidad de fecundarse, ¿sí? Entonces, resumiendo, folículos primordiales, vida intrauterina, empieza meiosis, folículo primario, tercer al quinto mes, hasta la pubertad, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 años. Ahí en la pubertad todos serán folículos primarios, pero un grupito de 8 a 10 o 12 folículos se activan folículos secundarios. ¿Se explicó más o menos la duda o me fui por las ramas un montón? ¿Se entendió? Profe, hola, Sí. perdón, te hago una pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay sería entre el folículo y el ovocito? O sea, en esto que Bien. dijiste. El ovocito es la célula germinal que está dentro del folículo. El folículo es la célula germinal más las células que lo protegen, células del ovario que lo cubren. ¿Sí? Y hay dos células en el cuerpo que son muy especiales. Yo puedo juntar una célula del pelo con una célula de la uña y no pasa nada, no se van a unir. Pero las células sexuales, que es el ovocito y el espermatozoide, tienen la capacidad de unirse y funcionarse. Por eso son células que realizan meiosis. Son células de reproducción sexual. ¿Sí? Son células sexuales. Todo el resto son células somáticas. Esas dos son células sexuales con capacidad de unirse. Son muy especiales. Y se producen en la segunda semana de vida intrauterina. Una locura. Pero vamos a ver después en segunda semana. ¿Qué más con respecto a aparato reproductor masculino, femenino, gameto? Profe, yo quería hacerle una pregunta. Bueno, en realidad dos. Con respecto al ciclo ovárico, en el libro decía que se producen de 15 a 20 folículos y vos en el video habías dicho de 8 a 12. Sí, el promedio siempre decimos 10. Así que aunque vos digas 10 está re bien. Algunos hablan de 8, otros hablan de 15. El libro, bueno, ahora dice 20. Pero Por bueno, ahí. aunque digamos 10 es un montón. Un montón que se produce, uno se libera, a veces se liberan dos y tenemos posibilidad de tener mellizos.
Si se liberan 3 ovocitos, trillizos. ¿Sí? Así que esto. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Ahora, a partir que estamos acá en la clase de embriología, vamos a empezar a hablar ya no más de mellizos y gemelos. Van a ser todos gemelos. ¿Sí? Ahora, los gemelos que se producen porque vos liberaste 2 ovocitos son gemelos disigóticos, de 2 huevos distintos. Es lo que antes llamábamos mellizos. Como son 2 células germinales distintas, con 2 espermatozoides distintos, pueden ser hermanos diferentes, pero pueden no parecerse en nada, ¿sí? Pueden ser muy distintos uno de otro. Como decís, che, ni parecen hermanos. Ahora, cuando la mujer produce un ovocito y se fecunda con un espermatozoide, y ese huevo o cigoto, por algún motivo, se divide en 2, produce gemelos monocigóticos. Son gemelos idénticos, porque la información era idéntica. De los 46 cromosomas, los mismos 46 que formaban la célula huevo, se divide por mitosis en células hijas iguales, y produce esto que estamos hablando de gemelos monocigóticos. Entonces, gemelos monocigóticos son idénticos, lo que antes llamábamos gemelos. Y los gemelos disigóticos son 2 óvulos con 2 espermatozoides que producen lo que antes llamábamos mellizos. Entonces los mellizos son gemelos disigóticos, no tienen por qué ser parecidos, y los gemelos monocigóticos son los que siempre llamamos gemelos, que son idénticos. ¿Se entendió eso? Bien. Sí, sí. Igual, Y tengo otra pregunta más. A ver si lo entendí bien a esto. La espermatogénesis vendría a ser referencia el término a la génesis de la célula hasta ser un espermatozoide, y la espermiogénesis vendría a ser los cambios que se dan luego de que ya es un espermatozoide. excelente pregunta. La espermatogonia que se produce en la segunda semana y va al testículo en la 4ª semana, que es espermatogonia A, va a producir una B. ¿Sí? Recuerden que la A da más A para mantener la reserva, y la B. Y la B hace meiosis. Esto de producir meiosis y dar espermatocito 1, espermatocito 2, es todo el proceso de espermatogénesis, formación de espermatozoides. Pero cuando forma el espermatocito 2, sufre cambios en el citoplasma, y eso es la espermiación. Entonces sería así: espermatogonia A me da espermatogonia A y B. La espermatogonia B me da espermatocito 1, espermatocito 2, sufre espermiación y me da espermatozoides. ¿Qué es ese proceso de espermiación? Es que la célula redonda, llena de citoplasma, pierde todo el citoplasma y se queda una célula que solo tiene el núcleo, algunas mitocondrias y el flagelo o cola. Vendría a ser algo así, mira, un tamaño así gigante de la célula, termina quedando del tamaño de la uña, la cabeza, con el material genético, y la cola, con algunas mitocondrias para moverse. Entonces, una célula así grandota queda formada un dedo. Toda esa pérdida de citoplasma, ¿sí?, es el proceso de espermiación. Serían los cambios en la forma de la célula para que tenga esa forma que conocemos como espermatozoide con la colita. ¿Se entiende? Espermiación son los cambios morfológicos que sufre el citoplasma, el espermatocito 2, para dar espermatozoide. ¿Sí? Sí, sí, se entendió perfecto. Perfecto. ¿Qué más, chicos? Igual recuerden que yo después les mando la invitación para que ustedes se unan al grupo de preguntas y respuestas. Es fuera de lo que es curricular, así que eso es libre para ustedes, para preguntar lo que quieran, hasta el día viernes. Ahí mandamos también esta clase de preguntas y respuestas. Por ahí hay alguna aclaración que les sigue cuando están estudiando. Los videos les quedan a ustedes a disposición para que puedan utilizarlos. Y pregunten lo que quieran. ¿Qué más, chicos? Volviendo sobre los folículos, el cuerpo lúteo entonces serían los folículos que quedan luego de expulsar el folículo de Graf, ¿así sería? Muy buena pregunta. La célula germinal, que es el ovocito, la bogonia, se rodea con células foliculares, folículo primordial, después primario, secundario en crecimiento, este grupito de 8, 10, 12 o 20, ¿sí? Más o menos 10, 12. Esta cantidad de folículos, uno que es el que más crece de todos, cuando llega el momento de la expulsión, produce una sustancia que inhibe el resto, bloquea el resto de los folículos. Por eso cuando uno llega a ser el más grande, justo antes de expulsarse, bloquea el resto. Si justo hay 2 que se producen y están a punto de expulsarse al mismo tiempo, bloquean el resto, pero esos 2 se expulsan, ¿sí? Podríamos tener gemelos. Cuando se expulsa el ovocito 2, detenido en metafase 2,
quedan muchas células foliculares en el ovario. Y esas células foliculares es lo que va a formar el cuerpo albicans, cuerpo lúteo, que es lo que va a producir después el cuerpo amarillo, que va a producir la progesterona. Y se libera lo que está en el centro de ese folículo secundario, folículo antral. ¿Qué es lo que se libera? Es el ovocito 2, detenido en metafase 2, que es la ovogonia que fue creciendo por mitosis y se dividió, y algunas células foliculares también que lo rodean y lo protegen. Eso es lo que se expulsa, que cuando hablamos de fecundación, el espermatozoide tiene que penetrar esas células foliculares que lo rodeaban, que es la corona radiata, después la zona pelúcida y la membrana plasmática. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. ¿Qué más, chicos? Igual, ustedes recuerden que tienen esta ventaja de escuchar la clase 3, 4, 5, 6 veces. Tener 1 hora y media para preguntar. Yo te juro que antes cuando dábamos las clases presenciales, uno hablaba 1 hora y media y quedaban 10 minutos para preguntas y respuestas. La mayoría se iba con todas las dudas a la casa. Hoy no podemos sacar todas las dudas. Cuando uno entienda este ritmo y vea la clase 1, 2 o 3 veces, da una ojeada al libro, se saca las dudas y ya está. Cierra el capítulo. Después es un repaso ante el examen. Créame que si uno llega a tener este ritmo, le va a ir genial. ¿Qué más? Pregunten. Profe, a mí no me quedó claro lo de la ovogonia, o sea, no entendí de dónde sale y hacia dónde va, o sea, de dónde se separa en la segunda semana y hacia dónde va, estoy medio perdida. Igual cuando veamos segunda semana del desarrollo embrionario, ahí lo vamos a entender mejor, ¿sí? Pero hoy, como cuentito, hay un óvulo que ustedes, las mujeres, producen todos los meses, que se une con un espermatozoide y forma una célula nueva. ¿Sí? Así vamos bien, célula huevo cigoto. Es una célula totalmente, una célula nueva. Esta célula nueva se va a dividir en 2, luego en 4, en 6, en 8 y va a formar un grupo de células. Ese grupo de células va viajando por la trompa hasta el útero. Y al momento que está por implantarse ese grupo de células, tenemos células que están por fuera, ¿sí? Que son las células que recubren, se llaman trofoblasto, y células internas. Las células internas es el embrioblasto, el embrión propiamente dicho. De esa célula huevo cigoto que se fue dividiendo y formó un racimo de uvas redondo que se va a implantar, células externas, a ver, perdón. Ahí está, esto. Esas células externas, trofoblasto, y células internas, embrioblasto, se implantan y en el embrioblasto aparecen 2 capas, 2 hojas embrionarias, epiblasto y hipoblasto. Esto es la primera semana del desarrollo, lo que vamos a ver la semana que viene, es lo que vamos a mandar el video de hoy. Pero estas 2 capas internas, epiblasto y hipoblasto, son el embrión propiamente dicho. Y de acá, la hoja del epiblasto es la que va a producir estas células germinales. O sea que en la segunda semana, el epiblasto es de donde salen las células germinales. Que cuando se produce la gastrulación, que es la formación de la capa del medio, del mesodermo, este epiblasto va a producir las capas del medio, este epiblasto va a producir que la célula del hipoblasto se reemplace por un endodermo, y el epiblasto va a producir las células germinales que van a viajar desde la segunda, tercera semana hasta el ovario en formación, en cuarta semana. Y cuando llegan al ovario, ahí producen las ovogonias. Y ahí se rodean de las células del ovario y es el folículo primordial. ¿Se entendió? Pero por eso, como es en segunda semana que se producen y viajan en tercera y llegan en cuarta, como que estamos muy adelante. Por eso muchos de los conceptos que estamos hablando hoy lo vamos a terminar entendiendo más adelante. Pero si hoy se entendió que el ovocito, mientras va viajando, se encuentra con el espermatozoide, se fecunda, se forma una célula huevo que se divide por mitosis y forma un grupo de células que se implantan, y las células internas se agrupan formando el embrioblasto con 2 capas, epiblasto y hipoblasto. El epiblasto es el que las produce. Y van a viajar en tercera y cuarta semana. ¿Más o menos? Perfecto. ¿Qué más? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta que igual es bastante básica, pero no había entendido el hecho de que vos habías repetido varias veces que el concepto de óvulo es bastante difícil de llegar, ya que varios son ovocitos, ya que quedan sin terminar la segunda fase meiótica. Excelente pregunta, mirá. El espermatozoide y el óvulo son las células germinales que ya hicieron la meiosis y están listas para unirse y formar un nuevo individuo. Esa es la definición. O sea que, en el caso del espermatozoide, si hace las 2 divisiones meióticas, forma una célula haploide capaz de fecundarse.
Entonces, el espermatozoide, a ver si lo cumple, espermatogonio A da espermatogonio A y B, el B hace meiosis 1, meiosis 2, espermatocitos 2. Cambia la forma, espermiogénesis, forma espermatozoide. Me fijo el espermatozoide, ya hizo las dos divisiones meióticas, así que sí, es un espermatozoide, es una célula madura. Perfecto, sacamos al espermatozoide. Vamos con el ovocito, la ovogonia. Hace meiosis 1, dentro de la panza, entre el tercer y quinto mes de embarazo, forma ovocito 1. Y se quedan trabados en la meiosis 1. Entonces no es madura todavía. Llega a la pubertad, un grupito de 10, se activa y empieza la meiosis 2, pero se traba en la meiosis 2. Y lo que se expulsa es un ovocito 2 detenido en la meiosis 2, en la metafase. Entonces se expulsó algo que no terminó de hacer la segunda división meiótica. Por eso es inmaduro. Por eso lo que se expulsa es un ovocito 2 detenido en metafase 2. Por eso lo que ustedes liberan es una ovocitación, no una ovulación. Porque no libera un óvulo, libera un ovocito que está detenido. Esta detención, este ovocito 2 que se libera, que es inmaduro, no terminó la segunda división meiótica, solo la termina cuando es fecundado por un espermatozoide. Ahí libera el segundo cuerpo polar. Ahí termina de sacar el resto del material genético. Ahí yo tendría que decir, bueno, ya terminó la segunda división meiótica, ya es una célula con 23 cromosomas haploides, ahí es una célula madura. Pero vuelvo a mirarlo y ya tiene los 23 cromosomas de papá. Ya tiene 46 cromosomas. Como que esa definición es difícil de hablar del óvulo, porque cuando termina de expulsar todo el material genético y queda una célula haploide de 23 cromosomas, ya tiene 23 de papá dentro. Ya tiene 46 cromosomas. Por eso no existiría como definición en sí óvulo. Pero para no entrar en tanta discusión, decimos que la mujer ovocita un ovocito 2 detenido en metafase. Si se fecunda, se produce el óvulo y se empieza la fecundación. Ya hablamos de fecundación. Entonces no nombraríamos nunca ese óvulo. Sepan ustedes, cuando hablen en el examen, vamos a hablar de ovocitación de un ovocito, que es una célula inmadura, que está detenida en la segunda, se trabó en la segunda división meiótica. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Quería confirmar si lo había entendido de esta manera. Gracias. Igual, créanme, chicos, yo estoy acá para ayudarlos a ustedes en lo que necesiten, así que no hay preguntas tontas, hagan todas las que quieran, y por el grupo de WhatsApp pregunten cualquier cosa. Recuerden que a veces uno piensa que es una pregunta tonta, pero puede estar trabando a 3 o 4 compañeros al momento de estar estudiando para el examen, y se traba, y cuando uno se trabó en algo, les cuesta seguir estudiando, puede estar la cabeza pensando en eso que se trabó. Así que pregunten lo que quieran. ¿Qué más? Hola, profe, perdón, justo de lo que estaba hablando sobre el... Entonces, ¿no hay ningún problema con la fecundación, la diferencia del ovocito y del óvulo? O sea, No, si no, se fecunda un ovocito no hay problema, y si se fecunda un óvulo, no, tampoco ninguno de los es dos. que no deberíamos nombrar óvulo. Para ser estrictos con la terminología, óvulo es el maduro que ya expulsó y quedó con 23 cromosomas. Y eso no ocurre. Porque ya cuando expulsa el segundo cuerpo polar, porque hace la segunda división meiótica, es cuando fue penetrado por un espermatozoide. O sea que tiene 46 cromosomas. Hablamos de, Ah, ya, se produce ovocito 1, ovocito 2, se expulsa un ovocito 2. Ovocitación, le vamos a decir a partir de ahora. claro, perfecto, gracias. Yo, como uno siempre trae el término común de ovulación de la casa, del secundario, por eso para compararlo hablamos de ovulación. Pero ya a partir de ahora, que vimos la clase y tenemos la sesión de preguntas y respuestas, ya no hablamos más de ovulación. Hablamos de ovocitación para acordarnos que era un ovocito 2 detenido en metafase 2 de la segunda división meiótica. ¿Bien? ¿Qué más, chicos? Tengo una pregunta sobre el ciclo sexual femenino, porque entendí bien la parte del endometrio, o sea, cómo funciona el endometrio durante el ciclo, y la parte que sería más bien hormonal, eh, pero no entendí bien lo del hipotálamo. Perfecto. Igual prometo jugar con la pizarra para ponerlo más canchero y poder hacer dibujitos la semana que viene. Hoy se me corría la pizarra, se me movió un montón. Les cuento, el ciclo sexual femenino uno lo puede ver desde 4 puntos de vista distintos. Yo puedo pararme en el endometrio y decir, mirá, el endometrio se cae, menstruación, fase menstrual, luego crece, fase de crecimiento, luego secretora, fase secretora, y luego de vuelta a la menstruación. Listo, hablo del endometrio. Y los cambios que va sufriendo del 0 al 5, del 5 al 14, 14 al 28 y de vuelta a ciclo. Eso es fácil, ¿no?
Cuando empieza a manchar toda la toallita, menstruación, son 3 días en algunos, 6 días en otros, ponemos un promedio 5 días, ¿sí? Pero no tiene por qué ser 5 días exactos, más o menos promedio. A partir de ahí crece y vuelve a recuperar todo lo que se perdió para prepararse para el embarazo. Del día 5 al día 14, fase de crecimiento. Después del día 14, el día 28, está esperando el ovocito. Entonces se queda en una fase secretora para secretar un montón de moco para que el producto de la concepción, si se fecundó, coma el moco y se alimente mientras viaja y se puede implantar en ese endometrio bien gordito y grande. Si no hay fecundación, se cayó. Eso es fase menstrual. Ahora yo puedo verlo desde el ovario. El ovario es que controla el endometrio. El ovario produce en la primera etapa estrógenos y en la segunda progesterona. Entonces yo puedo hablar del ciclo sexual femenino en una etapa estrogénica o etapa progestacional. La etapa o fase estrogénica es del 0 al 14 y la progestacional de la 14 al 28. O también puedo hablar de la hipófisis, porque la hipófisis controla el ovario y el ovario controla el endometrio. La hipófisis tiene una primera mitad con hormona folículo estimulante, FSH, y una segunda etapa luteinizante, LH. Entonces yo puedo hablar que del 0 a 14, fase folículo estimulante, y del 14 a 28, fase luteinizante. O puedo hablar del hipotálamo, que produce una hormona que es liberadora de gonadotrofinas, que es la GnRH. Entonces yo tengo que el ciclo sexual femenino, puedo hablar de la GnRH del hipotálamo, o de la FSH o LH de la hipófisis, o estrógeno y progesterona del ovario, o los cambios del endometrio. Y si yo superpongo en una tablita los 4 dibujos, tengo el GnRH estimula a la hipófisis a producir FSH o LH en la primera segunda mitad. La FSH es folículo estimulante, es la que estimula a los folículos primordiales, ese grupito de 8 a 10, 12, 14 o 20, a producir folículos secundarios, secundario en crecimiento, antral, folículo de edad. Eso del día 0 al día 14 se producen los folículos, crecen. Y esos folículos son los que producen los estrógenos. Y el estrógeno hace crecer el endometrio. Cuando se expulsa este ovocito 2, detenido en metafase 2, las células que quedan del folículo se llaman cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, y produce progesterona, segunda mitad. Responde ahora a la LH y produce progesterona. Así que yo el ciclo sexual femenino lo puedo ver desde 4 puntos de vista distintos. ¿Sí? Así que después dibujen el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el endometrio, y veo lo que pasa en la primera mitad, lo que pasa en la segunda mitad. Y ya ahí me queda claro. ¿Dudas con eso? Repite, porfa. Hipotálamo. Hipotálamo produce GnRH, que es un factor liberador de gonadotrofinas. Y eso está siempre estimulándose en forma de pulsos y estimula en la primera mitad del ciclo a la FSH o folículo estimulante de la hipófisis. Y en la segunda mitad de la misma hipófisis libera LH, luteinizante. El ovario, gracias a la FSH, el ovario produce estrógenos, y gracias a la LH en la segunda mitad produce progesterona. Y el estrógeno de la primera mitad del ovario produce que el endometrio crezca, y la progesterona que esté en fase secretora ese endometrio. Lo único complejo acá, cuando uno entiende eso, es que todo se regula con un feedback positivo y feedback negativo. Quiere decir que cuando hay mucho de uno, inhibe la producción del otro. Por ejemplo, dijimos que la FSH de la primera mitad del ciclo estimula los estrógenos del ovario. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, ¿no? Cuando hay muchos estrógenos en el ovario, muchos estrógenos, frena la FSH. Le pone un freno al que estaba arriba, feedback negativo, para que produzca menos. Cuando se produce menos, ¿qué pasa? El freno, se produce menos estrógeno, así que el freno disminuye, se produce más. Entonces hay un feedback positivo y negativo, que tanto en los estrógenos, en las FSH y la gonadotrofina. Lo mismo ocurre con la LH y la progesterona. Si se produce mucha LH, se produce mucha progesterona. La progesterona, si hay mucho, frena la LH. Si frena la LH, disminuye, y si disminuye, disminuye la progesterona. Si disminuye la progesterona, el freno disminuye.
Entonces aumenta. Se entiende que es una regulación continua, se va dando. Más, menos, más, menos, más, menos, depende de la cantidad. Y como esta regulación es muy finita y se regula no solamente por lo hormonal, sino también por lo que es lo emocional. Entonces, como las emociones regulan parte del ciclo hormonal, uno no puede estar completamente seguro de cuándo va a ovocitar, cuándo puede quedar embarazada, cuándo no, porque uno no sabe cómo viene el mes siguiente. Uno puede saber, mira, el mes pasado estuvo perfecto, no tuve ningún problema, estaba de vacaciones, ahora este mes viene el examen de histo y embrio. Me pongo muy nervioso, me agarro un ataque de pánico, además se me muere la tortuga, me agarro un estrés terrible, y eso cambia un montón hormonalmente. Y puede ser que se me atrase la ovocitación 1 o 2 días, o se me adelante 1 o 2 días. Entonces hay pequeñas variaciones, por eso a veces cuesta un montón. Yo sé que siempre se da la ley de Murphy, que quien no quiere quedar embarazada, una sola vez y ya quedó embarazada. Y el que está buscando, busca, busca, busca y no encuentra. Yo sé que esas cosas ocurren, pero bueno, cuando uno empieza a entender un poco, se puede manejar un poco mejor, ¿sí? Por eso entender el ciclo sexual femenino es súper importante. Como regla general, entre el 8 y el 18 del ciclo sexual, eviten tener relaciones y ahí disminuimos la posibilidad de quedar embarazada, pero sepan que depende mucho de lo emocional, ¿sí? Lo hormonal depende de lo emocional. Entonces, tengan cuidado. Además de jugar con el ciclo sexual, aprovechen y usamos métodos de barrera como el preservativo. Y evito un montón de enfermedades que se ven tan frecuentemente, pero que no se hablan porque hay un estigma. Entonces, cuando viene una paciente a la guardia y me dice que es HIV, así esto, no, doctor, perdón, mía, yo tengo SIDA, pero... Y todavía sigue siendo un tabú. Entonces, cuando uno tiene sífilis, hepatitis, SIDA, lo sigue ocultando como fuera un tabú. Si bien hoy son enfermedades crónicas que con medicación no puede estar mucho tiempo, es algo que uno trata de no contarlo, no lo dice, no, y hay más de lo que uno piensa. Entonces, si pueden, métodos de barrera, preservativo, ¿sí? Después que ustedes se casaron y que los dos hicieron exámenes ahora y dentro de 6 meses, y los dos me dieron ahora y en 6 meses para las dos personas bien, y ustedes pueden estar seguros de que sus parejas no nos engañan, que sepan que el 80% de las parejas se engañan, así que ojo, si ustedes están dentro del 20%, ahí recién podemos pensar en sacar el método de barrera, ¿sí? Y usar pastillas. Bueno, ¿qué más dudas? Hablando de las pastillas, si pone que una paciente ingiere para regular las hormonas y hace que no se produce la ovocitación, ¿qué pasa con todos los ovocitos que no se largan? ¿Tipo, mueren ahí o qué? Se van atrofiando mes a mes, un grupito de 8 a 10 como siempre. Eso es normal, ¿sí? Así que sufren atrofia y van reduciendo el número año a año para llegar después a los 45, 50 años y ya con la mayoría atróficos. Pero Eso se sí, supone que no se largan los ovocitos, ¿o sí? no, se van atrofiando sin expulsarse. Se atrofian sin expulsarse. Ah, pensé que no se liberaban cuando No se tomas liberan, se hormonas. atrofian en el ovario, pero no se expulsan. Ah, ¿se desaparecen ahí? No, se atrofian, se van muriendo, se reabsorben. No es que vas Ah, a tener ok. intacto la cantidad para los 60 años, tener todos intactos. Se van atrofiando. No se liberan, pero se atrofian. Bueno. Y ojo, chicos, que las pastillas anticonceptivas son teratogénicas. O sea que si ustedes quedan embarazadas tomando pastillas, tienen posibilidad de tener un chico con malformaciones. ¿Cómo ocurriría eso? Por ejemplo, hay gente que toma pastillas anticonceptivas, se olvida un día, al otro día toma 2. Hay gente que se olvida 3 días, fin de semana se fue de fiesta, llega el lunes, toma 3 juntas. Y hay gente que se olvida una semana y se toman los 7 juntas. Entonces, estas variaciones puede hacer que se expulse un ovocito, que quede fecundado, que queden embarazadas y después toman pastillas anticonceptivas y tienen un chico con malformaciones. ¿Se entiende? Por eso hagamos las cosas lo mejor posible. Entender que las pastillas anticonceptivas disminuyen la posibilidad de quedar embarazadas, tienen un 99,9% de efectividad. Eso quiere decir que de cada 1000 personas, una puede quedar embarazada. Sobre todo por la cantidad de errores que uno comete con las pastillas. Aparte, además, cuando vos tomás otra medicación, puede disminuir el efecto anticonceptivo de la pastilla. Si vos estás con fiebre, disminuye. Entonces, cuando uno tiene una infección, toma antibiótico, analgésico, y disminuye la efectividad de las pastillas. Más que me olvido un día o dos, y ahí está ese porcentaje pequeño de gente que queda embarazada y dice, pero si yo tomo pastillas anticonceptivas, si yo me cuido, veo el almanaque, dice un montón de cosas, pero bueno, son esos pequeños errores. ¿Qué más, chicos? Yo tengo una pregunta acerca
Ah, perdón, ¿había alguien antes? Contame. ¿No? Acerca de la capacitación del espermatozoide que se da en la tuba uterina. El libro habla únicamente de el retiro de la capa de glucoproteínas y proteínas del plasma seminal, pero no sabría bien ni dónde es la tuba uterina ni lo otro. O sea, cómo se realiza lo otro. Están haciendo preguntas re interesantes. Eso se nota que vieron el video, que intentaron, la verdad que re lindo. Si arrancamos en la clase 1, en la clase 3 vamos a estar todos reafilados. Y más cuando nos encontremos en vivo, si Dios quiere breve, podemos hacer este ping-pong de preguntas y respuestas y ver dónde hay que ajustar. Sí, la tuba uterina es la trompa. Viste que está la cavidad vaginal, la entrada, que son los labios mayores y menores, eso conduce con la vagina. Y la vagina de unos 8 centímetros se conduce con el útero, que es donde se guarda y crece el bebé. Ese útero tiene dos cuernitos o trompas o bracitos, que son las trompas de falopio. Esas trompas de falopios son las que tienen deditos en las puntas, que están esperando para captar si del ovario sale un ovocito. Esas trompas de falopio son las tubas uterinas. Ah, las denomina de otra forma. Yo pensé que era una parte... Sí. No, Sí. eso por un lado. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Qué más habías dicho? Que si la capacitación quedaba ahí, como en la extracción de glucoproteínas y proteínas. Espermatozoide. El espermatozoide sufre dos, después de tener la espermiación y producir espermatozoides, son espermatozoides que no pueden hacer nada, que no son muy útiles. Cualquier similitud con el hombre adulto es mera coincidencia. Cuando se produce este espermatozoide, no puede hacer nada, tiene que madurar, que algunos tardamos como 40 años en madurar, tiene que madurar, y esto lo hace en el testículo, y luego tiene que capacitarse, y lo hace en el tracto genital femenino, en lo que es el útero y la trompa. ¿Qué es la maduración? Adquiere una cubierta de glucoproteínas para poder salir, viajar y llegar hasta la trompa uterina, y la capacitación, maduración y capacitación es cuando pierde esa cubierta y tiene capacidad fecundante. Entonces, dos procesos. La espermiación, que es la formación definitiva del espermatozoide, y después tiene que madurar y capacitarse. Para acordarme, yo siempre uso que maduración es lo que hace uno cuando en la adolescencia y capacitarse para ir a buscar trabajo después. Entonces me acuerdo cuál era primero cuál era la relación. Primero madura en el testículo, y una vez que está maduro se expulsa y en el tracto genital femenino adquiere la capacitación. Una vez que ya está maduro y se capacitó, tiene capacidad de mover la cola del flagelo un montón para penetrar las distintas capas del ovocito. ¿Bien hasta ahí? Sí, sí, genial. ¿Qué más, chicos? Pregunta. El Una proceso de formación... Ay, perdón. De la zona pelúcida y todas otras partes que también discrimina, no me acuerdo que era interna y externa, que tenía un nombre, también conté. No sé si se... Dentro del ovario, cuando llega a la célula, se rodea por células foliculares y formaba el folículo primordial, que después era primario, y secundario cuando se activaba en la pubertad. Este folículo secundario multiplica la cantidad de capas, y van a quedar capas internas rodeando al ovocito, que van a formar las células foliculares, la corona radiata cuando se expulse, que rodean, son las más cercanas al ovocito. Las células foliculares por afuera son las que van a formar el cuerpo lúteo, que produce progesterona cuando se expulse. Entonces, este ovocito 2, con las células foliculares, entre los dos, el ovocito y las células foliculares que lo rodean, que va a formar la corona radiata, van a producir esa capa del medio, que es la zona pelúcida. Es una zona glucoproteica con muchas proteínas que se llaman ZP1, ZP2, ZP3. Esa zona pelúcida es producida por por el ovocito 2 y por las células foliculares que lo rodean. Y eso es lo que se expulsa. Mediante va creciendo este folículo secundario, va a tener células de la granulosa, células de la teca interna y teca externa. Que esas células producen estrógenos y progesterona. ¿Sí? No va a ser algo que te van a preguntar, pero saber que las células foliculares se diferencian en célula granulosa, teca externa y teca interna, y son las que producen estrógenos y luego progesterona. Bien. Bien. Y la zona pelúcida es producida por tanto el ovocito como las células foliculares. ¿Qué más, chicos?
¿Dónde se producía la capacitación? La capacitación en el epidídimo. El testículo, que es la gónada sexual masculina, tiene conductos. En los conductos se forman los espermatozoides, que son los tubos seminíferos. Esos tubos seminíferos, vos pensás un testículo lleno de tubitos, ¿sí? Sería así, testículo redondo, un montón de tubitos. Millones de tubos. Como si fuesen la punta de los dedos, yo hago un corte y veo. Cada tubo, ahí tiene la célula de Sertoli y el espermatozoide. Ahí se producen, en los túbulos seminíferos del testículo, se producen. Una vez que se producieron todos, se hicieron espermatocito 1, espermatocito 2, espermiación y cambiaron de forma, ese espermatozoide se va a un reservorio, un conducto súper enrollado que se llama epidídimo, que está pegado al testículo. En el epidídimo, este conducto súper enrollado, es donde madura. Entonces la maduración es en el epidídimo del testículo. Un conducto súper enrollado. Ese conducto después se va por un conducto largo que se llama conducto deferente, uretra, y se expulsa a donde tenga que irse. ¿Qué más? Profe, en el libro habla de la citodiferenciación y no entendí bien qué era. No sé. Dice que la gametogénesis es un proceso que incluye a la meiosis y la citodiferenciación. Y no. Cito se llama célula y diferenciación es que se diferencia. Y eso de citodiferenciación es un término que vamos a utilizar en toda embriología, así que tendría que repasar a qué se refería justo en esa parte. Pero yo intuyo que debe ser que el ovocito es una célula chiquitita, ¿sí? Que con las células foliculares se va nutriendo y se transforma en una célula gigantesca. De hecho, va a ser la célula más grande del cuerpo que tengamos. Una célula gigante, terrible. Que de hecho, si yo la mido en proporción, el ovocito y el espermatozoide, hay una relación de 1000 veces el tamaño, 1000 veces más grande. Ese fue un crecimiento porque las células foliculares le fueron dando citoplasma y la diferenciaron. ¿Por qué le dan tanto citoplasma? Para que en la primera semana tenga todo el material adentro para poder viajar por la trompa y dividirse por mitosis de forma rápida. Vendría a ser algo así lo que hace el huevo. ¿Vieron que el huevo está la yema y está toda la clara? Todo eso es material que fue juntando la gallina por si se fecunda, tenga todo ahí adentro del huevo para la formación del nuevo individuo. Nosotros no formamos todo el material dentro de la célula huevo cigoto, pero sí para la primera semana. Por eso crece un montón para tener todo el material para la primera semana. Entonces, gracias a las células foliculares van nutriendo el ovocito para que quede un ovocito 2 detenido en metafase 2 gigante, 1000 veces más grande que el espermatozoide. Ok, gracias. Claro, porque dice como para terminar de madurar, sería, o sea, como los diferencia de los que se van a madurar, o sea, no se maduran todos. ¿Sería eso? Creo que sí. Que de los que se activaron, que hay 700.000 en el ovario, se diferencia un grupito de 8 a 10 que son las que van madurando y una es la que más grande que se expulsa. Pero citodiferenciación es un término como inespecífico. Cito es célula, diferenciación, todo en biología es diferenciación. Así que es un término que vamos a ver muchas veces. Es como una muletilla. ¿Qué más, chicos? Dudas. Profe, yo tengo una duda que me surgió respecto a la fecundación in vitro. Bien. Yo pasé o sea, me hicieron fecundación in vitro hace unos meses, pero en el caso del embrión me colocaron un solo embrión. Cuando me colocaron el embrión, sí tiene el 25% de efectividad, pero me habían dicho que se dividen por categorías. Por eso es que se coloca uno y también tienen en cuenta la edad de la mujer y todos los estudios previos que nos habían hecho y nos pidieron, pero que no se ponen más, ahora no se ponen más de 3 como máximo, dependiendo la mujer. Es que vos sabés que ha pasado muchas veces que la gente tuvo 7 hijos. Por esto de poner mucho para que uno aprenda, ponían mucho, no quedaba ninguno. Ponemos 7, prendieron los 7. Y la gente que quería uno, entonces como que esto se ha ido regulando y dice, mira, prefiero hacer varios intentos con poca cantidad antes que hacer muchos y que de golpe te encuentres con cuatrillizos cuando vos estabas buscando un solo embarazo. Así que esto sí, y ha mejorado mucho la efectividad, los procedimientos. Así que sí, han cambiado bastante. Pero sí, siguen teniendo en promedio 25%. Algunos más, entonces ponen menos cantidad,
Y algunos simplemente es por el pánico de que no quieren tener 5 chicos, entonces dicen, no, va a haya un 20% de efectividad. Si pones 5, Sí. tengo chance de que quede 1. Pero si me quedan los 5, no sé qué hacer con 5. Entonces, hay gente que, por más que tenga poca efectividad, prueba 1 y después del mes siguiente vuelve a intentarlo, o 3 meses después. Pero sí, ha mejorado mucho. O sea, en este caso, mi duda era que cuando hacen la transferencia, ese embrión se dividió, pero solo avanzó uno solo. O sea, mi embarazo es de un solo embrión, de un solo feto, quiero decir. Pero el otro, o sea, puede pasar que decante, o sea, puede pasar de que no avance, no prosiga, o por qué es el motivo. De hecho, la mitad de los embarazos no siguen, se pierden. Pasa que se pierden entre el primer mes, entonces el mes siguiente con la menstruación se va y uno no se da cuenta ni que está embarazado. ¿Sí? Entonces es algo normal que se pierda. No puede ser un problema del procedimiento o del lugar, es normal. De hecho, si nos fijamos acá, tenemos 73 personas conectadas. Mínimo hubieron 73 que se perdieron. Si tu mamá tuvo 2 hijos, perdió 2. En mi caso somos 7 hermanos, o sea que mi madre perdió 7. Se pierde la mitad de los embarazos, ¿sí? Por errores genéticos, por problemas de la placenta, por problemas hormonales, pero como se pierden la mayoría en el primer mes, se va con la menstruación. La gente ni cuenta se da. Tuvo una menstruación un poquito más grande, un poquito más de cantidad y ya está, pasó. No te das cuenta. Entonces es muy frecuente que no se prenda, por montones de motivos. Pero igual, todo esto de fecundación in vitro, lo que yo le cuento en los videos, es de hace 15 años atrás, ya ha mejorado un montón, ha evolucionado un montón. De hecho, cada centro ahora tiene sus estadísticas. Si lo hago crecer al estadio de 16 células, tengo tanta chance de efectividad. Algunos hacen crecer un poquito más, otros un poquito menos, y cambia un poco sus estadísticas puntuales. Así que sí, ha avanzado mucho. ¿Qué más, chicos? ¿Dudas? Yo no encontré la parte de fecundación in vitro en el Langman. ¿Está o...? Sí, yo creo que están en los apartados que, viste que dice enfermedades o casos clínicos, están en los apartados. Ah, Pero sí, genial. cada vez le dedica menos porque cada vez hablamos menos del tema porque no compete justo a las patologías que vamos a ver nosotros después de adultos. Pero sepan que está. ¿Qué más, chicos? ¿Dudas? Igual después les mando el enlace para el grupo de preguntas. Sepan que hasta el viernes pueden preguntar cualquier cosa. Intentaremos algunas de esas preguntas responderlas con pequeños videitos de unos segundos, 30 segundos o un minuto. Y si la explicación es más larga, la veremos después al siguiente martes. Por favor, puedes mandar de nuevo el video que recién me uní al grupo. Sí, igual cuando mando un video está en el grupo, sería en el canal de YouTube, donde están los 12 videos del cuatrimestre anterior del año pasado. Los dejé todos ahí, están todos vistos, así que pueden ver todos. ¿Sí? Así que no se preocupen por eso. Intentaré este año subir algunos videos un poquito más, ¿cómo se diría? Mejores, con mejor calidad, ahora que uno aprende un poquito más sobre el micrófono, hablar más cerca del micrófono, alguna imagen más linda, pero básicamente con esos videos tienen lo básico, más las charlas, preguntas y respuestas. Si no hay más dudas, chicos, nos vemos la semana que viene. Paso por el grupo ahora de la cátedra, el enlace para unirse al grupo de Histo y Embrio, preguntas y respuestas. Y nos vemos, chicos. Adiós. Chao, gracias. Chao, Gracias. Gracias.